no es que es un invento nuevo, no, polarización en casi todos lados ha habido, aquí hay COPEI, conservadores y liberales, etcétera, demócratas y republicanos. Pero las redes, la posverdad, esto que no hay verdad, genera, bueno, que no haya valores. Y cuando no hay valores, lo que hay es puro insulto, mentira, estafa. Y todos los políticos, como las redes, sobre todo Twitter, es el instrumento ahora del campo de batalla de la política. Entonces tú lo que ves es un canibalismo, una cosa, pero se nota que hay una planificación entre quienes son o se consideran de derecha y entre quienes son y se consideran de izquierda, que en el caso de Brasil, fíjate que mueven a Guaidó para allá. Qué triste papel, Guaidó, qué triste papel contigo, pero que lo que hace es generar un clima que en Venezuela pensamos que ya habíamos superado, porque aquí a Globovisión venía Lina Ronca todos los días, y aquí tiraron bombas, y había una situación de como tú no podías ir a la Plaza Bolívar, y había zonas, claro, y eso gracias a Dios fue desapareciendo para un clima que debe ser en la democracia de tolerancia, de entendimiento y de debate. Pero esto que ocurre con Capriles, ya no es la primera vez, fíjate lo que genera, los que lo hicieron, le hicieron un favor a Capriles, en términos de la victimización, la solidaridad, como todo el mundo, mira, yo he leído en todos lados la gente rechazando eso, bueno, porque el país está obstinado de eso. Sí, más allá de rechazar claramente las agresiones contra Capriles, creo que la reflexión debe ser sobre el fondo, y el fondo es que Venezuela parecía haber superado esos escenarios de confrontación y violencia de guetos que se trató de implementar en algún momento, donde algunas personas no podían transitar por ciertos espacios o por otros. Yo creo que eso se parecía haberse superado. Y aquí al final el gran llamado de atención es ver si el gobierno, las instituciones van a tener una actitud que les va a decir a los venezolanos por dónde van estas agresiones. Si esto se va a convertir en un mecanismo previo a una campaña presidencial con mucha polarización, que yo creo que es un error terrible, sobre todo para los venezolanos y para un país que de alguna manera tiene ansias y aclama que se supere la polarización y se manejen los márgenes de respeto y de reconocimiento del otro y se enfrenten lo que realmente tienen que entender los políticos, que no es la violencia, sino al final superar la crisis y buscar los mecanismos de entendimiento para tomar decisiones en pro del país y no de los beneficios particulares o los cálculos de unos grupos para permanecer en el poder por los mecanismos que sea, porque cuando hablamos de los mecanismos que sea, bien sea en las redes o la forma de hacer política, la violencia política también es un mecanismo o el que sea. Entonces yo creo que eso hay que superarlo, hay que poner la atención ahí y el gobierno tiene que medir bien cómo se va a manejar con este tema, porque no puede haber impunidad para unos ni otros. La violencia tiene que ser desterrada de este país y sobre todo la violencia política. Le diste un punto, señora Verdial, doctora Verdial. Fíjate, esta violencia de estos grupos que por la manera actual suponen que no es que se les ocurrió, claro, sino que son parte de una planificación. Eso debe ser investigado. Pero esa violencia del radicalismo que se identifica con el gobierno y los radicales que en las redes linchan a la gente. La semana pasada yo empecé a echar broma. ¿Con quién? Aquí decía, mira, cualquier cosa, María Corina. Bueno, mira, ¿cómo se llama nuestro Kikosis? GB. Métanse en Kikosis GB y vean todas las agresiones. No hay un solo argumento. Ni un solo argumento. Todo es groserías, agresiones. Ese linchamiento que hay en las redes por parte de los grupos que respaldan a María Corina y el radicalismo es igualito a este de violencia en la calle. Es la misma, es el mismo razonamiento el que tienen por dentro. Y cuando tú hablas, mire, un momentico, se trata, esa dice de ambas expresiones de intolerancia para que el país pueda avanzar, para que la democracia salga de su crisis, porque uno de los problemas de la crisis de la democracia es que no hay debate, ya sea por las ideologías que impiden que uno discuta nada porque el mío es el que tiene razón, o por estas manifestaciones de linchamientos que hay contra quien es diferente. Es el mismo problema y tiene que ser discutido por los radicales, dudo, por la sociedad venezolana, por la opinión pública que tiene que rechazar ese tipo de conducta. Bueno, pero es que el problema está en lo que señalaba Frederick. El problema es la impunidad. Venga de donde venga la violencia, hay que condenarla. Así como se condenó las acciones violentas de las guarimbas y todas las tragedias que se dio en el 2017, igual tiene que condenarse la violencia generada por afectos al gobierno, porque el gobierno ahorita dice, no, es que no era militante del PSUV, no era yo no sé qué cosa, la persona que agredió a Capriles, pero es que ya lo hemos vivido. La impunidad
para actos de violencia generados por afectos al gobierno que simplemente con decir que no eran militantes del PSV, bueno, no ha pasado nada. Entonces creo que así como se condena, la sociedad también tiene que descartar. La sociedad venezolana está cansada de la confrontación. Está cansada de la confrontación, además estéril, que es eso, y menos estos actos bochornosos, pero al fin y al cabo que no generan mayor cosa, porque bueno, la agresión en este momento fue de ese tipo, pero estamos hablando de una precampaña dentro de las filas de la oposición. Entonces, como decía Frederick, ojalá que esto no sea la antesala de una línea política partidista del partido de gobierno para lo que viene, que va a ser más grueso, que es precisamente tener la disputa por la presidencia de la República. Y también, para finalizar, creo que también lo que señalabas tú, Kiko, el tema de la polarización, le hace mucho daño al país ver las cosas en blanco y negro, estás conmigo, eres mi enemigo. O sea, vamos a discutir las ideas, vamos a respetar la pluralidad del pensamiento, lo que significa la pluralidad del pensamiento en los sectores democráticos, y bueno, y vamos a seguir encaminados, pero vamos a darle dos a la violencia. Hay un elemento, Kiko, que en 23 años los extremos de un lado y otro le han demostrado al país que se ha fracasado, porque cuando han habido posiciones extremistas del lado del gobierno, el país ha sufrido, y cuando ha habido posiciones extremistas de un lado de la oposición, de no ir al voto, ir a la confrontación, a la violencia, pierde el país, y al final la violencia siempre se ha impuesto el gobierno es su escenario por naturaleza. Entonces yo creo que sería muy tonto la oposición transitar cualquier vía cercana a la violencia. Sí. Ahora tocaste un tema, hace ya 15 días hubo reuniones en Miraflores para llegar a acuerdos sobre Citgo, los dineros represados afuera, el oro, y la disolución de la Asamblea Nacional. Además, Primero Justicia sacó un comunicado al respecto. Y todo eso se para porque, a lo mejor por razones internas, pues no hay acuerdo, pero el señor Goycochea y Ismael García denuncian que se trata de traición, de colaboracionismo, de todas esas cosas que señalan porque le están entregando todo a Maduro. Ahora, esa discusión